Y bueno, queremos contarle un poquito de eso, de lo que estuvimos haciendo en Perú en todo lo que fue el año pasado. Y arrancamos así con esta imagen. Y bueno, acá tenemos a Facu, que es el fotógrafo. Sin duda hubiese sacado fotos increíbles, pero ninguna de las fotos da justicia a los paisajes hermosos que pudimos tener. Y más allá de paisajes, fue conocer lugares, conocer gente, historias, y saber de que muchas de esas personas están esperando todavía poder tener la Biblia en su lengua. Y a eso es un poquito lo que queremos contar. Esa es la imagen era nuestra vista casi todas las mañanas cuando estuvimos en la selva central de Perú, sobre todo en la comunidad Yaneya. Pero si pasamos a la siguiente, más que nada queremos agradecer. Venimos con esa mente y ese corazón de agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha permitido, como iglesia también agradecerles. Y ese salmo tiene mucho de este sentir de agradecimiento. Dice: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Y la verdad que venimos con muchas ganas de contarles todo lo que pudimos vivir. Ese es otro de los tantos paisajes que pudimos conocer. Más o menos para que se hagan una idea, Perú se divide como en 3 franjas: costa, sierra y selva. Y Dios nos permitió conocer los 3 lugares, costa, sierra y selva, donde en la sierra y en la selva es donde más quedó como nuestro corazón, porque pudimos trabajar, conocer el trabajo que se está haciendo allí. Y parte de ese agradecimiento a Dios es agradecimiento a ustedes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, por orar y estar interesados un poquito en todo lo que hacemos. Si pasamos a la siguiente, es un popurrí de fotos de todo lo que fue ese año, más o menos para que se hagan una idea, que un poco lo contamos, pero para refrescar un poco la mente. Teníamos compañeros de Venezuela, de México, de Argentina, de Chile. Yo estaba ahí como el único representante de Uruguay, y algo que también es para agradecer, es la primera vez que hay un uruguayo, y a mí por lo menos me alegraba bastante o me enorgullecía, porque por mucho tiempo creo que hemos escuchado que el uruguayo es gris, que el uruguayo esto, que el uruguayo, como muchas cosas negativas, pero en lo que es la misión de Dios estamos viendo que Uruguay pisa fuerte, Uruguay está presente, y damos gracias a Dios por eso. Estamos rodeados de libros en muchas de las fotos, porque para eso fuimos a Perú, para estar estudiando, capacitándonos en CILTA, que significa Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización. Entonces estuvimos en bibliotecas, estudiando, en clases. Nos agarró en este tiempo el tema de un pico fuerte de COVID, pero gracias a Dios ninguno de los dos tuvimos que pasar por eso, ninguno de los dos pisamos un hospital, y eso estando en un país extranjero, la verdad que es para agradecer mucho, mucho a Dios. Pudimos comer y descubrir comidas buenísimas, cada una más rica que la otra, quizá alguna más novedosa que la otra, como por ejemplo esta, que es cuy, o picante de cuy, que es como un roedor grandecito. No tiene mucha carne, pero es sabroso. Y acá estamos un poco también con la ropa o la vestimenta típica de los Yaneya. Nosotros estuvimos un año estudiando, aprendiendo distintas cosas o materias, digamos, pero concretamente estuvimos estudiando una lengua, que es la lengua Yaneya de la selva central de Perú. Si pasamos a la siguiente, lo que le queremos mostrar y más que nada agradecer es porque después de todo ese año de esfuerzo, de estudios, de lágrimas, a veces hasta de frustración porque no entendíamos un tema, damos gloria a Dios y gracias a Dios porque nos pudimos graduar, recibir, y es una etapa más en nuestro entrenamiento. En la siguiente imagen le vamos a mostrar como un poco nuestro andar. En el 2019 hicimos un curso que se llama Curso Fundamental en Argentina. Gracias a Dios ya lo terminamos.
seguimos un poquito y en el 2022, recién el año pasado, teníamos esa meta importante, todo un año de estudio en Perú, donde a la misma vez que estamos estudiando se suma esto de aprender cómo estar en una nueva cultura, distintas cosas, y gracias a Dios también lo pudimos culminar. Y bueno, se vienen cosas nuevas, pero para la siguiente diapositiva le doy acá la posta a Noé. Bueno, no me quiero quedar, aunque suene un poco repetitiva, no me quiero quedar con las ganas de agradecer también a la iglesia por esto, por orar, por acompañarnos. La verdad que con Nico decimos, no es que solamente, o sea, el tener una iglesia que ore, una iglesia que escriba, que mande mensajitos, que sea compañera, es fundamental en la misión porque en realidad la hacemos todos juntos. Algunos vamos, otros nos quedamos, pero es todos juntos y cada uno tiene un rol diferente. Y bueno, si pasamos a la próxima, tengo un pequeño desafío, ¿sí? En estos 2 segundos, les puedo dar unos minutitos más, tienen que pensar un versículo bíblico que conozcan de memoria. No lo tienen que decir todavía, pero piensen. Si se acuerdan la cita bíblica, punto doble. Pero sí piensen algún versículo bíblico o quizás el primero que se aprendieron en la vida, o uno que Dios les haya hablado de manera puntual por alguna situación, pero tengan su versículo en la mente. ¿Lo tienen más o menos? ¿Sí? Ok, ténganlo un ratito más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, como dijo Nico, nosotros estuvimos estudiando y capacitándonos porque ya primero de solteros, pero después como familia, Dios nos llamó a servir en lo que es la traducción de la Biblia para aquellos pueblos que todavía no la tienen o tienen parte que no la tienen en su lengua materna. Nosotros tenemos el privilegio de tenerla y damos gloria a Dios por eso, pero hay muchas comunidades, generalmente las que se llaman minoritarias, no tienen la palabra de Dios en su lengua materna. O sea, tienen que aprender otro idioma para entender o tratar de entender lo que Dios quiere decirles. Y al día de hoy la necesidad bíblica sigue siendo muy grande. Si pasamos a la siguiente, lamentablemente así es como, bueno, son 2 imágenes que por lo menos a nosotros nos impresionaron bastante, que así es como muchas comunidades, muchos grupos lingüísticos, muchas personas perciben o tienen la idea de lo que es la Biblia. Un libro en blanco. Quizás sí tienen el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es así en blanco. Y la palabra de Dios está, porque Dios dio su revelación para todos, no para algunos. Pero lamentablemente, como nosotros lo percibimos, es como la segunda imagen que impresiona un poquito. Quizás para muchos tienen esa cadena de la traducción, de las trabas, que no pueden acceder a ella por diferentes motivos. Si pasamos a la siguiente. Hoy en día, bueno, vamos a mostrarle un poquito de algunas estadísticas que no las hicimos nosotros, ¿no? Sino que hay una organización que se llama Alianza Global Wycliffe, que es la que hace estadísticas anuales de la necesidad bíblica a nivel mundial. Bueno, esa. Hoy en día, al día de hoy, hay 7.388 lenguas vivas conocidas. Y como para explicar un poquito, 2 conceptos importantes es lenguas vivas, porque se considera lengua viva a los que tienen cierta cantidad de hablantes, que se sigue usando, que ellos lo usan en el día a día, que lo usan los padres con sus hijos, los hijos con sus abuelos, en las escuelas. Son lenguas que se siguen usando. Y conocidas es porque, aunque nos pueda parecer medio loco, al día de hoy todavía hay grupos lingüísticos que están muy aislados y que o no se puede llegar o es muy difícil, entonces no se sabe bien qué idioma es el que hablan. Por eso la estadística está hecha a lenguas vivas que se sigan usando por muchas personas y que sean conocidas, ¿no? Que se conozcan. Y lo que sí agregaron en este tiempo son las lenguas de señas. Entonces, al día de hoy, en todo el mundo hay aproximadamente unas 7.388 idiomas que se hablan. Si pasamos a la siguiente, como para tener una idea en cuanto a personas, pero igual creo que tampoco nos llegamos a hacer una idea porque son números muy grandes.
Hoy en día 5,9 mil millones de personas ya tienen la Biblia. Entre esos están ustedes, estamos nosotros y hay los idiomas mayoritarios, francés, inglés y otros más, que tenemos la Biblia y la podemos usar en diferentes versiones, de manera digital, de manera física, la tenemos completa. 797 millones de personas solo tienen el Nuevo Testamento. O sea, la revelación completa de Dios, lamentablemente, no la tienen. O si lo tienen, están tratando de traducir, pero solamente este segundo solo tiene el Nuevo Testamento. El tercer grupo es que 446 millones de personas solo tienen porciones. O sea, pueden ser desde versículos hasta capítulos o libros de la Biblia, pero no es que, tienen todo un libro, sino que simplemente tienen algunas porciones, o sea, mucho más limitado que los del Nuevo Testamento. Y que yo lo pensaba, muchas veces nosotros leemos algo en la Biblia y dice referencia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Isaías. Y podemos ir a Isaías y vemos cómo es la historia. Estos últimos dos grupos, lamentablemente, no pueden hacer eso. Esa referencia no va a estar porque no pueden ver el Antiguo Testamento. Si pasamos a la siguiente, 128,8 millones de personas directamente no tienen proyecto de traducción iniciado. En la siguiente, 74,2 millones de personas tienen cierto trabajo, pero está en progreso. No es que ya tengan algo traducido, que esté verificado, sino de que está ahí en progreso. Y la última es que 10,3 millones de personas no tienen escritura alguna. Si ellos quisieran leer un versículo bíblico, no lo tienen. Si en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de desconsuelo, que a veces cuando quizás algunos más recurrimos a la Biblia, no tienen a qué recurrir. Y yo les hacía pensar sobre su versículo bíblico. Así que le pido a 3 voluntarios, si hay más, pues mejor, pero a 3 voluntarios que se animen a decir su versículo favorito en voz alta. Ahí va. Eso. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Salmo 27. Punto doble por tener la cita bíblica. Muy bien, hermana. ¿Alguien más que se anime? ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo. Salmo 23. Otra con punto doble. ¿Hermano? Regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Muy lindo versículo. ¿Alguien más se anima? Para no limitar a nadie. Cada uno. ¿Tiene que ser favorito? Puede ser favorito. Dale. Qué hermosa eres y suaves, oh amor deleitoso. Cantares 7:6. Porque me casé con ese. Había una fecha especial para recordarlo. Punto triple. Sí, eso vale más. Eso vale más. Pero qué bueno esto, o sea, los versículos que podemos unir con acontecimientos de la vida, versículos que dicen Jehová es mi pastor, nada me faltará, quizás cuando uno está mal o pasa alguna necesidad, o los otros versículos de decir, ok, esto me puedo aferrar. Lamentablemente, 10,3 millones de personas no pueden hacer eso. Si quisieran casarse y tener un versículo, no lo tienen. Ni siquiera tienen la opción y se les debe ocurrir porque no tienen la Biblia. Y esa es una estadística o una realidad que a nosotros como familia nos impresiona muchísimo. Como les decía, Dios nos llamó a los dos cuando estábamos solteros y después casados de la necesidad que hay de que más personas tengan la palabra de Dios. Y quizás se ve como algo muy inalcanzable o muy grande, pero no es tan así. En este año que estuvimos estudiando vimos que hay muchas formas en que la iglesia o nosotros como iglesia podemos involucrarnos, podemos orar, podemos acompañar. Quizás no es, como decía antes, no todos vamos a ir, pero sí todos podemos ser parte de esta misión de contribuir para que todos tengan la palabra de Dios. Si pasamos a la siguiente. Bueno, Nico hablaba de las etapas y bueno, lo voy a dejar a él que les explique esta tercera etapa. Bien, hermanos, lo que nos queda en este transcurso académico y de formación, más que nada es eso, de formación, es poder hacer el CCMT, que es en Córdoba, Argentina. Es el Centro de Capacitación Misionera Transcultural.
Todas estas capacitaciones para nosotros son herramientas que tenemos para poder después cumplir la tarea con excelencia, poder no tener, digamos, esa quizá excusa de decir, uy, esto no lo sabía. Y viviendo un año en Perú nos damos cuenta que todavía nos siguen faltando estas cosas y herramientas o materias que nos enseñan, bueno, cómo es vivir en otra cultura, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que me falta todavía. Y Dios mediante vamos a poder hacerlo en marzo de este año, en marzo de este año, que es en Córdoba, Argentina. Nosotros para poder ir a Perú tuvimos que hacer, creo que como todo en la misión de Dios, un esfuerzo muy grande de poder dejar lo que estamos haciendo, los trabajos, despedirnos de la familia y estar todo un año allá. Esto es un poquito menos, son 4 meses, pero igual requiere su esfuerzo. Un poquito para que tengan una idea de lo que es el CCMT, pasamos a la próxima. Como les decía, es esa capacitación de misiones transculturales. En nuestro caso iríamos de marzo a junio. Y lo lindo de este centro misionero, digamos, y de formación misionera, es que tiene esos 3 ejes, que es el discipulado, la cultura y el idioma. Pero también el discipulado o cómo aprender a dirigir discipulado y demás en otra cultura, que es un poquito diferente. Nosotros, bueno, en esa mesa van a poder ver algunas cosas de la sierra de Perú, de la selva, y la verdad que en un mismo país la gente se comporta de distinta manera, la cultura de la sierra no es lo mismo de la selva, y son cositas que son importantes tenerlas en la mente y poder aprenderlas. Para eso nosotros necesitamos una inversión de tiempo, de apartar 4 meses para formarnos allí. Si pasamos a la siguiente, y también tiene como ese costo económico que es la traba, por así decirlo, para poder llegar. Pero si algo le podemos decir que en este año la parte económica no lo vimos como traba. Dios abrió las puertas, Dios movió a personas, a iglesias para que nos apoyaran, pero más que nada Dios nos sorprendió. De eso se trató el 2022, Dios nos sorprendió de una manera tremenda. Y algo que aprendimos es que nuestro rol en la misión de Dios es esto, poder en esta etapa formarnos, pero poder contribuir en la traducción de la Biblia, en la alfabetización. Y quizá el rol de otras personas que no puedan ir con nosotros físicamente está en apoyarnos, en sustentarnos, en orar por nosotros. Entonces les dejamos ese desafío, aquellos que quieran. En el fondo también van a encontrar esta tarjetita, que es cuenta un poquito lo que, quiénes somos, pero qué es lo que vamos a hacer. Y para ir finalizando con esta etapa, les dejamos con esta frase que no va. Sí. Esta frase la dijo un pastor en Papúa Nueva Guinea, bien lejos, que dijo: invertir en la palabra será más duradero, más infinito y de más valor que cualquier obra de evangelización. Y creemos en eso porque qué difícil o cómo se podría evangelizar si no está la palabra de Dios, o sea, ¿con qué se evangeliza? Y creemos en eso, en la importancia de lo que Dios nos dijo en su palabra, de lo que Él nos reveló, lo que Él nos expresa en cada momento de nuestras vidas, que nosotros vamos, que abrimos la Biblia. Él siempre nos habla a través de diferentes versículos, a través de diferentes historias, y creemos en esto. Y es lo que nosotros como familia aceptamos el desafío de decir: Señor, acá estamos, vamos y queremos contribuir en esto. Sabemos que no vamos a traducir la Biblia a los 7.380, no, porque somos realistas, pero sí en lo que podemos. Nosotros tomamos el desafío del Señor, dijimos: aquí estamos, vamos, y ya empezamos todo lo que fue la capacitación. Como dijo Nico, dejamos todo para servir como misioneros, y nuestro deseo es eso, es seguir sirviendo, entendiendo de que la palabra de Dios no puede quedar para algunos, sino que la palabra de Dios tiene que llegar para todas las personas, y es lo que mueve nuestro corazón, y también queríamos compartir con ustedes esta carga. Sí. Bueno, hermanos, y después de compartirles un poco de todo lo que fue
este año no queremos dejar pasar lo importante que es poder compartir de la palabra de Dios. Tenemos el privilegio, el honor también de tener la palabra de Dios en nuestro idioma, de tener muchas versiones y en cada una de ellas, en algún lenguaje más actual, podemos entender, podemos profundizar más. Así que si les parece, oramos para este tiempo de recibir la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo quien esté guiando este tiempo y también hablando a nuestras vidas. Bien. Dios bueno, te damos muchas gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por la iglesia, Adulam, Señor, por esta comunidad de fe. Padre Santo, que día a día crece, Señor, gracias por eso. Papá, y gracias por este tiempo y esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Oramos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien esté guiando este tiempo, la lectura de tu palabra, el estudio de tu palabra, Señor, y que nos estés hablando para poder aprender más y alegrarnos y gozarnos en eso que aprendemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, es un honor, un privilegio el tener la palabra de Dios y también es un honor, un privilegio y una responsabilidad el estar acá para compartir la palabra de Dios. Y mientras voy hablando les digo, vamos a leer Filipenses 2, así que pueden buscar en su Biblia, buscar en la aplicación del celular, de la manera que lo tengan. Voy a hacer uso de ese privilegio de tener varias versiones de la palabra de Dios y voy a estar leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, solo porque tiene un lenguaje un poquito más actual. Entonces, ¿es la que usan? Buenazo. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es un poco algunas actitudes de Jesús que son dignas de imitar, de copiar, de tener para la misión de Dios. Un poquito estaba hablando de nuestro rol en la misión de Dios como familia es pero ¿a qué hace énfasis esa gran palabra misión de Dios o la misión de Dios? Entonces, solo mientras van buscando, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, solo para tener un contexto un poquito de lo que es este libro, esta carta de Filipenses. Dice que fue escrita por Pablo cuando él estaba en la cárcel y se la escribe a los hermanos de Filipos, que era la primera comunidad de cristianos que Pablo fundó en una región concreta que es Europa Oriental. En esta carta, no tiene un fin en particular quizá como otras cartas, tiene un montón de fines, porque la idea de Pablo es, sean imitadores de Cristo, pero a la misma vez muestren el amor uno con los otros y a la misma vez hagan esto y a la misma vez cobren ánimo en un contexto de opresión. Entonces tiene como muchos fines, pero si pasamos a la siguiente, algo que vamos a ver acá, que el deseo constante de Pablo, lo muestra en esta carta, es que los filipenses, que los hermanos que estaban allí en Filipos, puedan ser imitadores de Cristo Jesús. Y de hecho se los pide expresamente. Y de esta manera es que ellos, como congregación, como comunidad de fe, van a poder cumplir su rol en la misión de Dios. Entonces, ¿qué es esto de la misión de Dios? Muchos autores lo trabajan de muchísimas formas. Y si ustedes pueden buscar en distintos libros y demás, puede haber definiciones de quizá una página entera acerca de lo que es la misión de Dios. Pero de todos esos autores y demás, hay algo que lo une, que es una pequeña definición que lo vemos en la siguiente, que es: la misión de Dios es la obra de Dios en el mundo. Es lo que Dios ya está haciendo. Y esto es algo importante, por lo menos a mí en mi adolescencia me abrió un montón los ojos porque yo decía, quiero ser misionero. Y era como, tengo saco pecho al decir, soy misionero. Y en realidad es
el privilegio de poder sumarnos a lo que Dios está haciendo. Y cada uno tiene un rol concreto, y algunos quizás sea en una tarea más de evangelismo, otros en la adoración, y para eso Dios dota a su iglesia de dones, de talentos, para que lo podamos poner en práctica, en obra, en su misión. Pero la misión de Dios es eso, es Dios ya está trabajando y nos hace esa invitación a sumarnos, a ver, bueno, cómo nos podemos sumar a eso que Él ya está haciendo. Entonces es una invitación a sumarnos. Pablo, en este caso, si vamos a lo que corresponde, él tenía un rol en la misión de Dios. Él iba de ciudad en ciudad, hablaba, predicaba el Evangelio, primero a los que eran judíos, después a los que no eran judíos. Una vez que fundaba esa comunidad de fe y tenía líderes firmes, iba a otra ciudad a replicar el mismo sistema. Entonces, eso es un poquito la idea de lo que es la carta de Filipenses. Si pasamos al siguiente, acá es como un esquemita chiquito del capítulo 2. Lo que vamos a poder estar leyendo es mucho más chico, pero este capítulo 2 es, el capítulo 2 al principio, más que nada del 5 al 11, ahí hay un poema o una expresión artística judía que muestra de manera comprimida la narrativa del Evangelio. Y es algo muy, muy lindo. Y de esta manera, en este poema, por así decirlo, es que nos vamos a centrar en esta mañana, de esta manera es que Pablo les expresa que sean imitadores de Jesús. También muestra este capítulo 2 quién es Jesús, cómo actuaba Jesús o cómo actuó Jesús, cómo obró Dios y cuál es la meta final. Y nuestro proyecto misionero se llama A Toda Lengua y el énfasis es Filipenses 2:11, que muestra un poco la meta final. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esa sería en la versión de Reina Valera. Habría que ver cómo lo dice en la nueva traducción viviente. Pero bueno, vayamos a Filipenses 2. Concretamente arrancamos en el 1 y vamos del 1 al 4, porque ahí vamos a ver una introducción que hace Pablo a lo que va a decir. Y arranca con algunas preguntas que son un poquito retóricas. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y dice el 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ya de arranque comienza diciendo cosas importantes. Ámense unos a otros, no se crean mejor que nadie, acompañen a los demás, trabajen en conjunto, un montón de cosas muy importantes. Pero lo que quiero que podamos centrarnos en esta mañana es en esto que dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En los versículos siguientes, en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9, vamos a ver actitudes que tuvo Jesús. Y la invitación está que nosotros podamos replicar esas actitudes en nuestra vida diaria como cristianos, pero también las podamos aplicar en nuestro rol en la misión de Dios. Entonces, la primera actitud que vemos está en el versículo 6, y ahí voy a leer, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Vemos las actitudes de Jesús en algunos de los verbos puntuales. Y en este caso, lo que resalta ahí es
considerar. Considerar puede ser sinónimo de examinar, de reflexionar. Y algo que tenemos que hacer, orando y viendo qué es lo que podía compartir con ustedes como iglesia, Dios me mostraba esto. Hay que considerar lo verdaderamente importante. En el caso de la misión de Dios, lo verdaderamente importante es que la misión es de Él. Nosotros nos sumamos a ese trabajo. Eso es lo importante. Lo importante es que hay una invitación para que vos lo puedan hacer, para que puedan decir, Señor, quiero servir de esta manera. Y si todavía no sabes cómo, alguien una vez me dijo como una fórmula que es preguntarle al pastor, pastor, ¿en qué puedo servir? El pastor va a tener sin duda por lo menos algún lugar para poner ahí para servir, para poder empezar a desarrollar dones, talentos. Y eso que Dios dota a la iglesia y le da dones y talentos, poder ponerlos para la obra. Pero a la misma vez esa palabra, considerar, esa actitud, yo les decía que también significa examinar o reflexionar. Entonces tiene como otra arista, como otro punto que es ese llamado de Dios a poder reflexionar nuestra vida, nuestra conducta. ¿Qué estamos haciendo? Quizá todo esto ya lo sabemos de que tenemos dones, tenemos talentos y tenemos que servir. Pero nuestra conducta ¿estamos sirviendo? ¿Estamos en el lugar que Dios quiere que estemos? Hay un pasaje, si pasamos a la siguiente, que está en Gálatas 4 del 5 al 6, que dice, cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Entonces, la primera actitud es considerar lo verdaderamente importante. La misión es de Dios, primer punto a considerar, pero también considerar, reflexionar y examinar nuestra propia conducta en la misión de Dios y como vida cristiana, en el día a día. Si seguimos leyendo en el 7, vamos a encontrar la segunda actitud. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Acá vemos una segunda actitud que tuvo Jesús, que en este caso fue renunciar a sus privilegios divinos. Pero nosotros estamos llamados a renunciar a aquello que no aporta a la misión, que no aporta a que nosotros podamos avanzar en esto que Dios tiene para nosotros. Y el ser seguidor de Cristo un poco es renunciar a nuestra vida pasada, pero también renunciar a nuestra idea de que capaz esto para nosotros es mejor. Y si nosotros decíamos, el trabajo que tenemos en Argentina es mejor, o hacer esto es mejor, y no vamos a Perú, quizás no podíamos ver el verdadero obrar de Dios, pero tuvimos que renunciar a eso que era nuestra comodidad en el momento para servir a Dios, pero también para ver la mano de Dios de maneras increíbles, hermanos. Y estamos llamados a eso. Primero, a considerar lo verdaderamente importante y segundo, a renunciar a lo que no aporta a la misión de Dios. Hay un pasaje muy conocido, si pasamos a la siguiente, que está en Marcos. El Evangelio de Marcos 8, concretamente del 33 al 34, es Jesús llamando a la multitud y diciéndoles, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, quiere ser mi discípulo, quiere ser una persona que imite mis pasos, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. El renunciar no significa que yo renuncio a lo que hoy por hoy estoy viviendo para vivir una vida amargada, sentado en un banco y yendo una vez por mes a la iglesia. No, si renunciamos a lo que estamos haciendo, como decía Jesús, a la vana manera de vivir, es para hacer algo con sentido, con propósito, y mucho más si es de la mano de Dios y en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces, ¿recuerdan las actitudes? La primera, ¿cuál era? Considerar lo importante. La segunda, renunciar
a lo que está impidiendo avanzar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a conocer la tercera actitud que está en el versículo 8. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Está hablando justamente de lo que hizo Jesús. Y acá está la tercera actitud que creo que va en toda nuestra vida de cristiano, que tenemos que humillarnos ante Dios. Esa humillación ante Dios es reconocer quién es Dios, reconocer nuestro rol, nuestro lugar, pero más que nada es reconocer quién es Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, si vamos a la siguiente, que muestra un poquito de que los líderes del reinado de Judá habían hecho algo, habían tenido una cierta actitud. Y Dios les habla y les dice, me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces Dios le está diciendo, ok, ustedes actuaron de esta manera, yo voy a actuar más o menos igual. Ustedes me abandonaron, yo los voy a abandonar, como se suele decir, a la suerte de tal persona. Y dice que esos líderes que habían abandonado a Dios, dice que entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron ante Dios y dijeron, el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Esta historia que está en Crónicas es mucho más compleja y más interesante, parece como una película de acción todo lo que pasa en esos pasajes. Pero acá básicamente se trata de personas que habían actuado de una manera, que reconocieron que habían actuado mal, y no basta solo con reconocer o decir, mala mía, la verdad, mala mía. No, acá está la invitación a esa tercera actitud que es, se humillaron. Entendieron que habían obrado mal, fueron de manera sincera ante Dios, pidieron perdón, tuvieron un cambio de actitud y después dice el pasaje que Dios cambia, ya no es que los iba a abandonar, sino dice que iba a estar con ellos. Que lo pueden buscar si van a 2 de Crónicas 12, si siguen buscando, si siguen leyendo, van a encontrar esa respuesta que tuvo Dios con ellos. Entonces la primera actitud, hermanos, era la de considerar lo importante, lo verdaderamente importante. La segunda actitud, perfecto. ¿Y la tercera? Buenazo, buenazo. Y había dicho que había 4 actitudes. Nos falta una más y con esto ya voy terminando, que en este caso está en el mismo versículo 8. Porque decíamos que la tercera es humillarse. Pero la manera en que se humilló Jesús, esa sería una actitud más que tuvo Jesús. Y que tenemos que tener nosotros en toda nuestra vida como cristiano, que es el obedecer a Dios. Acá muestra que la manera en cómo se humilló Jesús fue en obediencia a Dios. Pero si le cambiamos la manera en cómo está escrito, podemos decir, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios. Es una acción, es algo que nosotros tenemos que hacer y sería lindo imitar todas estas actitudes que tuvo Jesús y más en la misión de Dios. Si Dios te está mostrando, te viene mostrando que quiere que vos estés sirviendo de alguna manera, que te sumes a su misión de alguna manera, es momento de obedecer, es momento de decir, Señor, acá estoy. Quizá pienses y digas, bueno, no tengo las herramientas necesarias o me falta capacitación o pueden haber un montón de cosas, pero todo parte de un corazón que se humilla ante Dios, pero que también reconociendo quién es Dios, pero también responde en obediencia a lo que Él tiene para nosotros. Y esta actitud también tiene un montón de pasajes bíblicos que quizá puedan respaldar esa actitud, pero quiero que leamos en la siguiente diapositiva esa historia en Éxodo 24:7. Dice que estaba Dios le habla a Moisés,
que prepare todo, que prepare todo un sacrificio, una ceremonia. Entonces, lo que va a decir viene después de esa acción de que Moisés estaba preparando todo. Dice que Moisés tomó el libro del pacto, lo leyó al pueblo en voz alta. Y una vez más, porque ya lo habían hecho antes, dice que todo el pueblo respondió: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Esta una vez más, ustedes también lo pueden encontrar en Éxodo 24, en unos capítulos antes, dice que antes el pueblo había respondido: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Pero en esta vez, concretamente en el 7, le agrega: vamos a obedecer. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que quería compartir con ustedes. A nosotros, a mí en lo personal, pero como familia, tenemos este principio de que la palabra de Dios o lo que Dios dice es lo mejor para nosotros. Y a veces, y tenemos un término que es, nos tenemos que amigar con la idea, porque a veces Dios nos va a pedir cosas que a nosotros, a nuestra mente y a simple vista no van, pero Dios sabe que es mejor para nosotros. Entonces sí, reconocemos lo verdaderamente importante, renunciamos a lo que estorba, nos humillamos ante Dios y obedecemos, vamos a estar imitando actitudes del mismísimo Jesús que Él tuvo en su rol, en su misión. Entonces, hermanos, les invito a poder cerrar sus ojos para estar orando y pidiéndole a Dios en oración que Él actúe de esta manera en nosotros. Quizá sea el tiempo de ver y preguntarte si estás teniendo estas actitudes, si quizá te cuesta reconocer lo verdaderamente importante o estás actuando más por lo urgente y no por lo importante. O quizás sea momento también de, en esa confianza con Dios, preguntarle si hay algo a lo que tenés que renunciar. Y no me refiero solo así como pecado, quizás sean excusas, quizás sean pensamientos de yo no puedo, yo no estoy para eso. Quizá en esta mañana le puedas preguntar a Dios si te has humillado, o eso también lo conoces vos en tu corazón, si te has humillado y reconocido a Dios en este último tiempo, y poder preguntarle también en qué te tengo que obedecer, Señor, qué es lo próximo que tengo que hacer. Dios bueno, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra que es viva, es eficaz y que nos habla. Gracias porque en este mismo ejemplo de Jesús podemos reconocer todas estas actitudes, Señor. Mi oración, Señor, es que esta iglesia, Padre Santo, y cada hermano acá pueda tener estas actitudes, pueda empezar a adoptar estas actitudes, Señor. En lo personal y como comunidad de fe, Señor, como iglesia, papá, como cuerpo, que puedan tener estas actitudes, Señor. Que puedas darle sabiduría, Señor, al pastor, a los líderes, Señor, para acompañar a cada uno de los hermanos, papá. Que vos estés despertando en los corazones el deseo de querer servirte, Señor. Mostrarles a cada uno cuál es su rol en tu misión, Señor. Y estamos completamente agradecidos por esa invitación que vos nos hacés de sumarnos a lo que vos ya venís haciendo, papá. Te damos gracias por eso, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para saber cómo responder, Señor, pero más que nada que podamos tener esto presente en nuestro corazón y poder actuar en consecuencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y no se vayan sin agarrar tarjetita.